decíamos hace unos minutos que íbamos a hablar de medios de comunicación, el poder de los medios de comunicación en esta última década, sobre todo a partir de lo que es la era digital, y cómo es esto no solamente en la Argentina, sino en Latinoamérica, en el mundo. Vamos a extendernos, no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo. Está con nosotros una persona que ha escrito y trabajado mucho el tema de medios y desde hace muchísimo tiempo. Es Aram Aronian, él es... fue coordinador del diario Noticias entre el año 74 y 75, ahora pues corregime porque es tan extenso esto que lo voy a hacer breve. Luego fue jefe de redacción de La Voz allá en los años 80 y luego más adelante fue director y fundador de Telesur, un dato bastante interesante del cual vamos a también aprovechar para hacer algunas consultas ahí. Y bueno, actualmente también dirige el portal Nodal junto con Pedro Brigger, un portal... dirige Pedro Brigger. Bueno, pero también en conjunto, que es un portal muy recomendable sobre noticias de América Latina e internacionales. Aram, muchísimas gracias por venir. Vamos a presentar tu libro, que eso es una cosa que también es parte del motivo de esta charla, que es charlar de esto. Es La Internacional del Terror Mediático, vernos con nuestros propios ojos. Es un libro editado por Punto de Encuentro y que realmente recorre mucho de lo que es generalmente en estos últimos tiempos se está poniendo mucha atención, que es cuál es el verdadero poder que tienen los medios de comunicación y hasta dónde a veces uno dice, bueno, che, ¿es para tanto? Bueno, me parece que es para tanto. Vos has escrito el libro, yo lo he leído, pero la gracia es que lo cuentes vos. No, yo creo que es un poquito más que para tanto. O sea, si hace 40 años se necesitaban de Fuerzas Armadas para imponer un modelo político, económico y social, hoy no hace falta tanques, no hace falta bayonetas, hace falta solamente el control de los medios de comunicación social para imponer imaginarios colectivos que van formando la opinión mundial. En el año 1991, vos ya habías nacido, sí, hay muchos de los que nos están viendo que todavía no habían nacido, no miraban televisión, se transmitió en vivo y en directo por primera vez para 2.000 millones de personas en todo el mundo lo que fue la Guerra del Golfo, la primera Guerra del Golfo, el ataque a Bagdad. Nosotros vimos una demostración verdes, ¿te acordás? Las lucecitas verdes que se veían. Una demostración pirotécnica preciosa. Hicieron falta varios años para saber que eso era totalmente un montaje hollywoodense, que no había sucedido nada de eso, pero 2.000 millones de personas en todo el mundo nos convencieron de que Bagdad había quedado hecho polvo. Necesitaron invadirlo otra vez para hacerlo polvo entonces, en serio. Y así nos van imponiendo una cantidad de realidades virtuales que la única forma de darnos cuenta cuando nos toca a nosotros directamente. Es cuando la realidad real se impone a la realidad virtual. Bueno, esa lucha es bastante desigual, digamos, ¿no? Porque confrontar estas dos realidades, las que surgen los medios de comunicación, versus el resto que queda en una inferioridad de condiciones bastante seguido, digamos. Sí, si antes a nosotros nos enseñaban de que los medios de comunicación o la prensa era el cuarto poder detrás del poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, hoy es el primer poder, por encima del poder ejecutivo muchas veces, y si no, pregúntele a la señora Dilma Rousseff, por ejemplo, que durante 8 años de gobierno de Lula, 4 años de gobierno de ella, no pudieron hacer una ley de medios que pudiera ponerle coto al poder que tiene o Globo. Bueno, digamos que la presencia de Globo en Brasil, a lo que a veces se compara con el Grupo Clarín acá, es bastante más, incluso bastante más potente, bastante más extendida incluso, ¿no es cierto? Sí, son oligopolios que dominan el imaginario colectivo de cada uno de los países, porque no es solamente con información, es con información, con publicidad, con series de televisión, es permanentemente el bombardeo ese que antes quizás se hiciera una plaza, se hiciera una fábrica. Bueno, ahora el bombardeo con la imagen única, con el mensaje único, se hace 24 horas al día en la sala de tu casa, en tu propio dormitorio. Permanentemente esa guerra, ya no se necesitan tanques ni bayonetas. Hoy es una guerra cultural, una guerra de ideas, una guerra simbólica, donde las armas no son tanques, no son bayonetas, sino que son estas cámaras, micrófonos. Todos esos bichos que empezaron a aparecer después del año 1985, cuando empezó la magia y se inventó una cosa que se llamaba fax, o se popularizó algo que se llamaba fax, y uno metía un papelito por el teléfono y salía del otro lado. Todavía nosotros no nos enteramos cómo fue eso, esa magia, pero después llegó la digitalización de la información y con un mismo archivo se estaba transmitiendo sonido, imagen, texto, todo junto a la vez y bueno, y esta realidad de hoy donde
no nos llama la atención que todas las comunicaciones que tengamos puedan ser interferidas o puedan ser espiadas por cualquiera, y que la seguridad de la persona está cada día más vulnerable, sin duda. Más vulnerable. Vamos a ir luego con lo que es el tratamiento de las grandes empresas, lo que puede ser Google y todo eso, que lo tratás en tu libro y que es muy interesante, pero quería llevarte por otro lado, que es el tema de si en Latinoamérica no se está produciendo un fenómeno bastante poco común respecto al resto del mundo en términos de discusión del papel de los medios de comunicación, y te lo pregunto habiendo sido el que pensó, creó y dirigió Telesur, y por qué nació Telesur, y también lo que fue allá en el 2002 Chávez, con la importancia que tuvo para Chávez ese levantamiento que hubo contra él y la televisación. Digo, ¿es este un continente donde se está discutiendo más que en otros lugares el papel de los medios, de los monopolios? Sí, en este continente se está discutiendo el papel de los medios, se está discutiendo el papel de los monopolios, se está discutiendo todo ese tema. Y lamentablemente, uno de los problemas mayores que tenemos los latinoamericanos es que siempre nos vimos con ojos extranjeros. Nos cuesta vernos con nuestros propios ojos. Y seguimos comprando espejitos de colores. Hablamos de emancipación, entonces traemos a europeos y norteamericanos para que nos digan cómo nos tenemos que dedicas un buen capítulo al tema. Claro, bueno, es el tema que es uno de los temas que más me Jauretche preocupa. supo también en su momento. Claro, sí. Todo esto que hoy podemos hablar viene del pensamiento crítico latinoamericano, viene de una cantidad de gente que incluso dio su vida para que estas cosas pudieran trascender o pudieran llegar a donde han llegado hoy. Y partimos con Telesur de la base de que no nos veíamos con nuestros propios ojos. La televisión nos mostraba que todos éramos altos, rubios y de ojos celestes. Y yo me miraba al espejo y realmente... A mí tampoco, no te preocupes. No. Insistí un tiempo, después dejé. Pero es cierto, somos altos, rubios y de ojos celestes, pero también somos indios, negros, mestizos. Toda esa combinación, diversidad étnica y cultural que somos los latinoamericanos. Estamos equivocados. Nosotros no nos conocemos a nosotros mismos. Alguien que vive en Buenos Aires poco sabe de alguien que vive en Salta o vive en Neuquén. Ya no vamos a ampliarlo a América Latina. No nos conocemos, no sabemos cuáles son las costumbres. Nos han desidentificado. Claro, ha sido parte del objetivo también, ¿no? Para poder dividirnos, para poder transnacionalizarnos, para poder globalizarnos. Y nosotros nos hemos dejado también. Yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos es que no hemos comprendido en estos países de gobiernos progresistas que surgieron de justamente las movilizaciones populares, es que hemos terminado una etapa de resistencia, de 520 años de resistencia, a iniciar una etapa de construcción. Quizás un momento simbólico puede haber sido el 2002, cuando el pueblo venezolano rescata a Chávez y lo pone otra vez como presidente, o cuando el presidente Kirchner hace sacar el cuadro de Videla. Bueno, son dos hechos simbólicos nada más, pero es como que tenemos que dejar de lloriquear, tenemos que dejar de denunciar, tenemos posgrados en denunciología, y lo que nos hemos olvidado es esa tarea de construir nueva comunicación, construir nuevas sociedades, tener ideas, tener academias que ayuden con la teoría a poder plasmar estas praxis que se están dando en nuestro continente. A pensar en nacional, ¿no es cierto? Vernos de nosotros mismos y pensar en nacional. Pensar en nacional y pensar en regional. Exactamente. Pensar en nosotros. Así es. ¿Quiénes somos? ¿Cómo somos? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Quiénes somos todos? Nuestros medios de comunicación han sido los grandes invisibilizadores de las grandes mayorías y de los hechos culturales y políticos de nuestros pueblos. Durante, no podemos decir 520 porque no había un medio de comunicación, o había muy poco, pero por lo menos los últimos 200 años. Ahora, Aram, en estos últimos 25, 20 años o 30 años, podemos decir, el nivel de crecimiento de las empresas periodísticas y de la compra de las empresas periodísticas por grupos multinacionales económicos también le ha dado una vuelta de tuerca mucho más fuerte que la que se registraba décadas atrás. Quiero decir, hoy los medios de comunicación están en manos no de periodistas, no de gente que le interese la comunicación, sino de grandes grupos económicos. Lo que interesa no es la información, sino el negocio, claro, que es lo que vende. Los grupos económicos utilizan los medios para vender sus productos. O sus ideologías. O sus ideologías son sus productos. ¿Qué son sus productos? Sus religiones. Exactamente. Su ideología política.
o sus productos como autos, refrescos sí, o lo que sea. Ya se terminó aquello que los periodistas eran dueños, o familias de periodistas eran dueños de medios, claro. por más reaccionarios que fueran, eran medios de comunicación, o son empresas, son parte conglomerados y son la punta de lanza de la imposición de esas ideas regresivas, de lo que se intenta es reponer en nuestros países la ideología neoliberal de los años 80 y 90. Hoy los medios de comunicación hegemónicos en nuestros países son repetidoras de mensajes vacíos, de la necesidad de apretar los cinturones, hacer ajustes macroeconómicos, pasar al negro a los trabajadores, terminar con esa casta de gente que trabaja, que pide cosas todo el tiempo, que además es tan insaciables molesta, que son. Uno no puede ir por la calle porque hay gente tocando los bombos. Exactamente. Bueno, todo ese odio social que se va aumentando con una nueva estirpe de periodistas. Muchas veces se ha hablado de los periodistas mercenarios. Yo creo que hay una estirpe mucho más embromada y nueva. Esto quedó plasmado en el informe que hace la Comisión por la Verdad sobre el periodismo en México, que habla de los sicarios periodísticos. Periodistas que denuncian a grupos para permitir la represión y el aniquilamiento de esos grupos. Hacen todo parte de eso. Y lo otro que tiene que ver con el título del libro, volviendo al libro, es que ya no es que el diario Clarín o el diario La Nación, para poner algún ejemplo argentino, haga una campaña contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en este caso, digamos, sino que esa misma campaña, que posiblemente no sea ideada siquiera en Buenos Aires o en la Argentina, va a ser repercutida o repetida por medios de comunicación de Estados Unidos, de Europa, del Grupo de Diarios de América, de una serie de medios que cohesivamente y agresivamente enfilan contra sus objetivos. Y que se retroalimentan, porque uno ve que hay una cierta sinergia ahí, también de cómo las notas que se publican acá. Ahí empezamos a hablar de los golpes suaves, ahí empezamos a hablar de otras formas de golpes mediáticos, de la forma de utilizar a los medios de comunicación como armas. Por eso no hace falta tanques ni bayonetas, porque se logra con los medios de comunicación lo que antes se necesitaba utilizar. Bueno, ahora hay un factor o un actor determinante en lo que tiene que ver con el incremento del poder mediático, que es a sectores de la dirigencia política que creen que al recibir ese tipo de apoyos de los medios de comunicación, de los grandes grupos, podrán acceder a eventuales triunfos electorales de cualquier categoría, desde puestos menores al presidenciales incluso. El costo que pagan sabemos que es altísimo. ¿Cómo vos ves que hay, cómo es la relación que se está estableciendo entre cierta dirigencia que ve a los medios de comunicación como el vehículo que los transmite y los deja en ese espacio de poder, aunque luego les cobren carísimo desde ya, ¿no es cierto? No es nuevo, o sea, esto viene de los años 80, 90, sobre todo de los 90, una farandulización y una banalización de la política, la utilización de los medios como espectáculo, o sea, el medio deja de ser una información o una formación de cultura y pasa a ser un espectáculo permanente. Generalmente los programas periodísticos de televisión, discúlpeme, pero son shows y no son espectáculos. Yo ahora bailo después. Sí, no lo dudo. Y no, digamos, donde haya un debate de ideas o de posiciones. Yo lo que creo que hay un verso sobre todo eso. Hay un verso que hay que sonreír permanentemente, hay un verso que hay que tener cierto tipo de peinados y demás, ser medio metrosexuales para poder llegarle a todas las capas de la población. Hay un estereotipo, digamos, de las agencias de publicidad que van formando, supone que eso es lo que quiere el imaginario colectivo. Y hay una realidad que es dura. Bueno, esa realidad es la que permite que haya gobiernos desde la época de Perón, cuando decía que se puede ganar aún en contra de los medios de comunicación. Cristina Fernández de Kirchner lo logró en el año 2011, donde ya se venía de muchos años, por lo menos 3 años antes, de una intensísima, dura lucha, digo, en ese sentido. ¿Cómo ahí se lee esto?
Yo no sé, yo creo que no lo lee la prensa, o sea, la gran prensa o la prensa hegemónica. No sé si se enteraron que una larga celebración de la Semana de Mayo, no sé si se enteraron que hubo miles, enormidad de gente, sin duda, de personas en las calles, humildes, de clase media, que hubo una toma de una Plaza de Mayo legendaria otra vez, mientras todo el mundo suponía que era ya el fin de un proyecto. Creo que hay la imposición de una verdad única que muchas veces choca con la realidad real. Ahora, choca, pero ¿cómo se reacomodan ante eso? ¿Se desconciertan o persisten en su camino de seguir con sus habituales tapas de diarios, con sus habituales mentiras, macanas que se suelen hacer o tergiversaciones? Porque es un bofetazo lo que ha pasado ya en el 2011 y lo que estás enumerando vos. Y yo creo que es un ocultamiento de la realidad permanente que lleva a algunas confusiones, como creer que esa realidad virtual es la realidad real. Y ese es el problema de confrontar la realidad virtual con la realidad real. Creo que igual la culpa de todo eso no la tiene solamente los medios, ¿no? O sea, que hay una cantidad de políticos o gente que está haciendo política que cree que esto es un show. O que lo que planteábamos antes, o que acercándose o haciéndose amigables a esos medios de comunicación, las cosas se les van a hacer más sencillas. Sí, y es un camino complicado. O sea, yo lo que no veo es que haya ningún debate de ideas, o sea, a nadie se le cae una idea ni se le pega una idea. ¿Qué piensas de estos debates que se quieren hacer al estilo norteamericano de confrontar tres? No deja de ser un show, es un espectáculo. Se sigue pidiendo aún en estas épocas. Es un espectáculo. Entonces yo llevo mi barra, vos llevas tu barra, lo podemos hacer en la Bombonera o en la cancha de River también, es lo mismo. Es un show. Uno más. Es uno más. Y lamentablemente esto no termina acá, esto va a seguir. Estamos en una guerra donde las armas son otras. Entonces se habla mucho de comunicación popular, se habla mucho de comunicación comunitaria, alternativa, independiente y demás. Y lo peor de todo esto es que no estamos siquiera convencidos de que tenemos que seguir adelante con esa forma de poder equilibrar el juego comunicacional. Acá se hizo una ley de servicio de comunicación audiovisual que debe ser de los mejorcitos que hay en América Latina y que hay en el mundo, sin lugar a dudas. Quizás quiso abarcar muchas cosas. Ahora yo creo que lo peor que le pasó a esa ley, que la única persona que tiró adelante con esa ley, una de las pocas personas que tiró para adelante con esa ley fue la presidenta. Bueno, ha tenido trabas desde el punto de vista judicial severas. Y tiene otras trabas que me parecen mucho más graves, es de no ponerse la camiseta, muchos funcionarios, con esa ley, con lo que representa esa ley, no haber fomentado la formación. Eso es cierto. De medios populares, haber alentado los no espacios. haber formado comunicadores populares, porque eso es obligación del Estado fomentar la formación. Entonces todo se reduce a que tengamos 100 nuevas radios, 100 nuevas televisoras. Señores, no sirve de nada tener 100 radios nuevas, 100 televisoras nuevas, si no tenemos contenidos nuevos. Será el próximo tema que trataremos en la próxima visita que nos harás, sin duda alguna, para seguir. No, si no tenemos contenidos nuevos, estamos condenados. Bueno, tenemos este contenido nuevo, que lo presentás mañana al libro, ¿no es cierto? Pasado mañana. El viernes. Bien. Lo presento en Buenos Aires el viernes, el 15 en Córdoba, el 28 en Asunción del Paraguay. Bien, bueno, gira, casi empezás a emprender la gira latinoamericana. Ahora, muchísimas gracias por venir. Voy a verlo a Julián rápidamente para hablar de otro poder hegemónico, más casero, pero que no deja de tener su influencia, que es lo que está sucediendo en la interna esta de la Unión Industrial Argentina a partir de las declaraciones de su vicepresidente, de Juan José Sacco, en el día de ayer, y de esta ruptura histórica que hay en esta Unión Industrial Argentina tan particular que tenemos aquí, con estos dos sectores que se enfrentan. Uno, digamos, más cercano y más proclive, decididamente, quizás comandado por Héctor Méndez, su presidente, en un formato más cómodo con las políticas de ajuste neoliberales, y el otro más industrialista, podríamos llamar, entre lo que está en la oscura. Y Mendiguren no se sabe dónde ha ido a parar en este caso, pero bueno, eso es otra cosa. Sí, es histórico, Francisco. La UIA siempre tuvo dos líneas, una liberal, otra mercado internista, que demandaba el apoyo del Estado. De hecho, la primera fue parte de organizaciones como ACIEL y APG. Hay que recordar el papel de ACIEL en el
prolegómeno de la dictadura del 76 con Martínez de Oz presidiéndola, ¿no? Por supuesto, EPG es donde estuvo pocos años antes, se forma pocos años antes del 76, demandando esto mismo, ¿no? Ajuste, libre mercado, no intervención del Estado, y así él se forma cuando, tras la caída de Perón, digamos, el golpe a Perón, también apoyando a las medidas económicas liberales. Pero siempre la UIA tuvo también una línea mercado internista, bueno, en fin, de demanda de apoyo del Estado, y estuvieron primero en la CEA, que es la Central Económica Argentina, y después se unieron a la CGE, la histórica CGE de los empresarios nacionales. Que hoy parece mentira recordar que José Bergelbar en el año 74 logró que convergieran la Unión Industrial Argentina y la CGE, la Confederación General Económica. La CINA, así se llamó la CINA, era parte de la CGE, y es muy interesante porque tanto la CEA como la CINA tenían también un componente pragmático de acercarse al gobierno de Perón, digamos, para obtener favores, pero bueno, también tenían una tradición de defender las políticas mercadointernistas, esta que ahora se ve que están, digamos, sosteniendo Urtubey o Lascurain, digamos. Bueno, ayer mismo estuvo en este canal, en el programa de Caballero, Urtubey, y él mencionaba, bueno, que digamos, trató de quitarle peso a las palabras de Sacco, a que luego se interpretaron como lo que dijo, en realidad que son políticas destinadas a ajustes. A esto es lo que venimos sosteniendo, y creo que es uno de los grandes ejes que debiera ponerse de relieve en el debate electoral, sobre todo en el debate de los candidatos, que lo que se está poniendo en discusión siempre es el costo del salario, lo que hablábamos con Pepe Robles hace un rato, lo que hemos hablado en otras oportunidades. La recomposición de un ajuste es eso, es bajar el costo salarial, y esto es lo que dice Sacco, esto es lo que ha dicho Méndez no hace muchas semanas cuando pidió directamente la eliminación de paritarios. O sea que el ámbito de la Unión Industrial sigue siendo un ámbito que predomina, salvo breves interregnos, esta visión más liberal, más neoliberal. Sí, los salarios son un gasto para ellos, digamos, ¿no? Cuando, digamos, muchos empresarios saben, sobre todo los de pymes, que el salario es la posibilidad del mercado interno y de que le compren sus propios productos. Están, claro, menos orientados a la exportación, son líneas diferentes, pero bueno, conviven en la UIA. El tema siempre es cuál de las dos predomina. Hasta ahora vemos que más allá de las discusiones o de las, en fin, de las declaraciones, siempre la UIA tuvo que amoldarse a lo que el gobierno planteaba como política económica, y bueno, la incógnita es qué pasará de acá al año que viene y al futuro, ¿no? Bueno, ya hay algunos planteos, y en estas discusiones de esta semana surgió este debate que está llevándose adelante dentro de la Unión Industrial, pero me parece que vuelve a predominar, o tratan de llevar adelante estos sectores más conservadores, si uno quiere, políticas que también terminan atentando contra ellos. Si uno observa lo que ha sucedido en la década del 90 en el sector industrial, de las grandes empresas incluso que están afiliadas a esta unión, perdieron mucha plata. Otros, por supuesto, fundieron, compraron campos, algo bastante habitual en el comportamiento del empresariado, de cierto empresariado argentino. Pero parece que hay que prestar atención, y por eso está bueno esto que mencionabas, de cómo esta discusión no se termina de saldar, y que ni siquiera en un país que termina que empieza a encauzarse en un proceso de industrialización como ha sido, topa constantemente con un grupo que de ahí no va a surgir lo que uno ha querido siempre, o lo que se ha pensado que es una burguesía nacional pujante, industrialista. No, que además Francisco es el grupo más poderoso, ¿no? El orientado a la exportación, son monopólicos. Ahí está Techim, Luis Benaza dijo, ¿no?, que el mercado ya le ganó al Estado, que no hay ninguna discusión, lo dijo el año pasado en el Foro de Convergencia Económica, y es verdaderamente un tema porque no son dos partes iguales. Claramente la parte liberal es la que históricamente fue la más poderosa, digamos, ¿no? Y luego esto que mencionás, para ir cerrando, que cómo logra el empresariado, muchos de los que están en la Unión Industrial Argentina, tener otros ámbitos de instalación mediática y política, como es el Foro de Convergencia, como es AEA, cómo logran tener estos distintos, pero que a la larga responde a una misma mentalidad. Julián, gracias por el complemento de lo que ha sido la discusión de la Unión Industrial, y a todos los esperamos el próximo miércoles. Gracias.